hemos visto en la anterior clase qué es el electrocardiograma, ¿no? Hemos dicho que es el registro gráfico de todo el viaje de la conducción, del impulso eléctrico, ¿no? Hemos visto cuáles son las ondas principales, la onda P, el complejo QRS, la onda T. Ahora, nos quedamos en la forma adecuada de leer un electrocardiograma. Primero debemos determinar el ritmo, ¿no? Si está en un ritmo sinusal. ¿Qué condiciones debe tener para que ese electrocardiograma esté en un ritmo sinusal? Segundo, debemos hallar la frecuencia cardíaca, ¿no? Hemos visto también las maneras de hallar la frecuencia cardíaca, incluso si está arriba por el electrocardiograma. El tercer paso, chicos, es determinar el eje eléctrico. ¿Qué es el eje eléctrico? Anatómicamente recordemos que nuestro corazón va de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Entonces, ¿cuál es la estructura que tiene mayor masa muscular en el corazón? Es el ventrículo izquierdo. Entonces, el eje eléctrico se va hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, miren, en el sistema exaxial, ¿no? Que es en el plano frontal para que determinemos el eje eléctrico, hemos dicho que tenemos derivadas bipolares que son la D1, fíjense, hacia el lado izquierdo, para recordarles, está en 0 grados, hacia el lado derecho más menos 180. Tenemos otra derivada bipolar que es la D2, no es esta, ¿no? En este cuadrante es más 60 y en el cuadrante superior derecho menos 120. D3, que es la otra bipolar. ¿Por qué son bipolares? Hemos dicho que es porque se van a graficar por la diferencia de potenciales entre dos puntos. Recuerden que al hacer el electrocardiograma ponemos electrodos en los brazos, en las piernas y tenemos las horizontales, ¿no? Entonces, en el plano frontal tenemos D2, tenemos D3, que es la otra bipolar. Porque en este cuadrante, fíjense, está en más 120 y en el superior izquierdo en menos 60. Y tenemos las unipolares. ¿Cuáles son? ABF, fíjense, ABF que corta perpendicularmente a D1 en 90 grados. Hacia abajo es positivo porque nuestro corazón se va hacia abajo. Igualmente hacia la izquierda es positivo porque nuestro corazón va de derecha a izquierda. Entonces hacia abajo ABF es más 90 y hacia arriba menos 90. Luego tenemos ABL, que es esta derivada, también unipolar. En este cuadrante inferior izquierdo es más 150 grados y en el superior izquierdo es menos 30. Y la última tenemos a ABR. Fíjense, ABR en el cuadrante superior derecho es menos 150 y en el inferior izquierdo es más 30. Debemos recordar a cuántos grados está cada derivada para que podamos determinar el eje eléctrico. Entonces, el eje eléctrico normalmente se debe encontrar en este cuadrante. Fíjense, acá tenemos dividido el corazón en 4 cuadrantes. Tenemos el superior izquierdo, el inferior izquierdo, tenemos el superior derecho y el inferior derecho. Entonces, normalmente el corazón debe estar en este cuadrante, en el inferior izquierdo, en este cuadrante. Ahora, puede haber cierta variación, sí, por ejemplo, en personas, en niños, ¿no? O en personas muy delgadas, el eje eléctrico es normal que esté hasta más 110 grados, o sea, acá, más 110 grados. ¿Qué pasa ya también cuando las personas son obesas, ¿no? Entonces tienen un poquito más elevado el diafragma y por tanto el corazón también un poco más inclinado hacia la izquierda. Entonces el eje puede ser hasta menos 30 en personas obesas, ¿no? Entonces el eje eléctrico de cuánto a cuánto es normal, desde más 110 hasta menos 30, que es lo más frecuente, que esté entre 0 y 90 grados. Eso es lo más frecuente. Entonces debemos aprender a hallar el eje eléctrico. Para hallar el eje eléctrico, chicos, hay varias formas, ¿ya? Yo les voy a enseñar la que a mí me parece más sencilla, que los chicos de rotación ya la saben, ¿no? Entonces, miren, para hallar el eje eléctrico, recuerden que solamente usamos el plano frontal, no utilizamos el plano horizontal, o sea, solo D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. Normalmente este cuadrante es donde debe estar el eje eléctrico. Ya sabemos que puede variar desde más 110 hasta menos 30.
Entonces, fíjense acá. Acá vamos a aprender de una manera práctica. ¿Qué vamos a hacer? Para hallar primero el eje eléctrico nos vamos a fijar en la derivada de 1. La derivada de 1, que ya sabemos que hacia la izquierda va a 0 grados y hacia la derecha va hacia los 180 grados. Entonces, la derivada de 1, primero nos fijamos, fíjense, esta es la derivada de 1. Debemos fijarnos si es positivo o negativo. ¿Cuándo decimos positivo? Cuando la R es hacia arriba, ¿no? ¿Y cuando decimos negativo? Cuando la S es más profunda que la R, ¿no es cierto? O sea, el complejo QRS es más hacia abajo que hacia arriba. Por ejemplo, acá, fíjense, miren la derivada de 1, ¿es positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿no es cierto? Porque se va hacia arriba. Y fíjense la derivada ABR, ¿es positivo o negativo? Negativo. Negativo, perfecto. Entonces, primero nos fijamos de 1. De 1 es positivo. ¿Qué quiere decir? Que mi eje eléctrico se va a ir hacia el lado izquierdo, o sea, hacia 0 grados. Estoy poniendo los límites de mi eje eléctrico, ¿ya? Entonces, me fijo de 1, positivo, entonces mi eje se tiene que ir hacia el lado izquierdo, hacia el lado positivo de D1. Luego nos vamos a fijar en la derivada ABF, o sea, en la que le corta perpendicularmente a D1 para establecer nuestros límites donde debe caer el eje eléctrico. Fíjense la derivada ABF. Todos están viendo ABF, ¿qué les parece? ¿Positivo o negativo? Positivo, ¿no es cierto? Porque fíjense, tal vez no ven atrás, pero tienen 3 cuadraditos hacia arriba y 2 hacia abajo. Entonces es más positivo que negativo. Entonces tenemos ABF que es positivo. ¿Qué quiere decir? Que mi eje se va a ir hacia el lado positivo de ABF. ¿Cuál hemos dicho que es el lado positivo? Abajo, o sea, más 90 grados. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Para establecer los límites del cuadrante. ¿En qué cuadrante debe quedar mi eje eléctrico? Si yo ya determiné que D1 es positivo y ABF es positivo, mi eje eléctrico tiene que quedarme en este cuadrante, en el cuadrante inferior izquierdo. Ya no puedo dudar si va a quedar acá, acá o acá, porque para eso estoy poniendo mis límites del eje eléctrico. Entonces, luego de determinar en qué cuadrante me debe quedar el eje eléctrico, debemos fijarnos cuál es la derivada más isoeléctrica. ¿Qué quiere decir isoeléctrica? La derivada más plana o la derivada que tenga el mismo número de cuadraditos, ¿no? Tanto positivos como negativos. O sea, si restamos el componente negativo al positivo, se aproxime más a 0. Entonces, fíjense, vamos a buscar la derivada más isoeléctrica. ABL positivo, D1 positivo, D2 positivo, ABR negativo, fíjense en D3. D3 tiene tanto un componente positivo como negativo, pero tenemos que contar los cuadraditos para buscar la más isoeléctrica. Entonces, acá en D3 hay 3 cuadraditos hacia arriba y tiene 5 cuadraditos hacia abajo. Entonces, si restamos el componente negativo al positivo, nos va a dar 3 menos 5 igual a menos 2, ¿no? Que está próximo a 0. Pero si nos fijamos en ABF, como hemos dicho, hay 3 cuadraditos hacia arriba y 2 cuadraditos hacia abajo. Entonces, 3 menos 2, 1. El 1 está más cerca al 0 que el menos 2. Entonces, ¿cuál sería el más isoeléctrico en este caso? ABF. Ahora, si tenemos ABF, fíjense, esta es la derivada ABF, esta. ¿Dónde va a estar el eje eléctrico? O sea, ABF es la más isoeléctrica. ¿Dónde va a estar el eje eléctrico? Va a estar en la derivada que le corte perpendicularmente a la más isoeléctrica. ¿Y cuál es la que le corta perpendicularmente? De 1. Entonces, yo ya no puedo dudar si va a ser más o menos 180 o si va a ser 0 grados, porque hemos quedado que el eje eléctrico nos va a quedar en ese cuadrante, en D1. Vamos a hacer un ejemplo en la pizarra para que estemos más claros. Préstenme, por favor, plumón. Entonces, vamos a hacer un ejemplo acá. ¿Quién tiene plumón? Préstame. ¿No está grabando? No, no. Ahí está.
puesto en falta. Creo. No, si tú sabes, no sé. Es más fácil. Divino. Yo ya me encargo. Es broma. Hay otro papel. Como no había comida, ya afuera. Un pico, ¿no? Su gaseosa. Su comida. Tenemos acá este electrocardiograma. A ver, el primer paso es determinar D1 y ABL, ¿no es cierto? Para ver en qué cuadrante está. ¿Qué les parece? ¿D1 es positivo o negativo? Positivo. Positivo. Entonces, mi eje tiene que irse hacia este lado, hacia la izquierda. Ahora, fíjense, ¿ABF es positivo o negativo? Negativo. Negativo, entonces tiene que irse hacia menos 90. Hacia acá. Ahí. Entonces yo ya estoy determinando que mi eje eléctrico tiene que quedar en este cuadrante, en el superior izquierdo. Luego vamos a determinar cuál es la derivada más isoeléctrica. A ver, ¿qué les parece? A ver, R. Ya. O de regla. No, es la de 2. Es la de 2. ¿Ya, chicos? Si ven los cuadraditos, es la de 2. Ya. Entonces, mi derivada isoeléctrica es de 2. ¿Cuál es de 2? Es esta. ¿No es cierto? Es esta derivada. Entonces, ¿cuál le corta perpendicularmente a D2? ¿Cuál le corta en 90 grados? A ver. L, F es abajo. L. Arriba. L. Miren, esta es la derivada de 2. ¿Cuál le corta perpendicularmente a 90 grados? ABL. Entonces, mi eje está en ABL. O sea, mi eje eléctrico está en menos 30 grados. ¿No es cierto? Yo ya no puedo dudar si está en la 150. ¿Por qué? Porque ya hemos determinado primero en qué cuadrante tiene que caer el eje eléctrico. Ahora, otra cosa, chicos, ustedes van a ver que el eje eléctrico no es solamente 0, 30, 60, 90, sino también hay eje eléctrico de 15 grados, de 45, de 75, igual hacia este lado, igual hacia acá, ¿no? Eso es una aproximación que se hace de 15 grados. Podemos aproximar o podemos distanciar 15 grados de la derivada isoeléctrica. ¿Y cuándo se hace eso? Cuando la derivada isoeléctrica no es totalmente isoeléctrica. O sea, si digamos acá en D2 yo tendría el mismo número de cuadraditos tanto hacia arriba como hacia abajo, entonces ya no habría nada que aproximar. Esta es la que le corta perpendicularmente, ahí queda mi eje. Pero si vemos en este caso, por ejemplo, que es un poquito más positivo que negativo, podemos aproximarlo 15 grados. ¿Y cómo hacemos eso? Miren, acá tenemos D2, que es la derivada isoeléctrica, la original, ¿no es cierto? D2. Entonces tenemos acá la derivada perpendicular, que es ABL. Entonces, si es más positivo que negativo, lo puedo aproximar 15 grados. Entonces, mi eje estará en menos 15. ¿Y qué pasaría si yo tengo el D2, que es un poquito más abajo que hacia arriba? O sea, tiene un componente más negativo que positivo. Entonces, mi eje eléctrico, ¿no?, que es ABL, lo voy a alejar 15 grados de la derivada original. Entonces, me quedaría en menos 45 grados. Y a esos 15 grados que aproximamos o alejamos es dependiendo de la derivada original. ¿Ya, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo claro?
Otro ejemplo. Para Ya. fortalecerlo. Préstenme papelito. Excusas. Ah, no lo hace falta. Te lo quiero montar, dices. Vale, bien. Chico de pecho. Qué lástima que no quisiera rotarnos esta semana. Mano, ese pato es enfermo. ¿B1 es positivo o negativo? Negativo. Negativo, entonces se tiene que ir hacia el lado derecho, hacia este lado. Hacia acá tiene que venirse mi eje. Ahora, fíjense, ¿ABF es positivo o negativo? Negativo. Negativo, entonces Para tiene arriba. que irse hacia arriba. Entonces, acá tiene que quedar mi eje eléctrico, en este cuadrante, en el superior derecho. Entonces, me fijo el más isoeléctrico. ¿Cuál les parece el más isoeléctrico? D3, perfecto. Entonces, si mi derivada más isoeléctrica es D3, que es esta, ¿dónde va a quedar el eje eléctrico? Va a quedar en la que le corta perpendicularmente a D3, que es ABR. Entonces mi eje sería menos 150 grados, en la que le corta perpendicularmente. Ya no puedo dudar si va a quedar en más 30 porque estoy poniendo los límites de mi eje eléctrico. Ahora, fíjense, en la derivada de 3, que es la isoeléctrica, tiene un poquito, bueno, he querido que tenga un poquito más el componente negativo que positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puedo distanciar, o sea, alejar del vector unos 15 grados, ¿no? Entonces, si acá tenemos D3, esto es D3, ¿no? Nuestra derivada que le corta perpendicularmente es ABR. Entonces, ¿qué voy a hacer con ABR? Lo voy a alejar 15 grados, ¿no? Entonces, estaría en 165. Tienen que distanciarlo, ¿no? Algo no me está cuadrando bien acá. ¿Ya, chicos? Ahora, hemos dicho que el eje eléctrico es normal desde menos 30, o sea, desde acá hasta más 110. Todo este es el eje normal, chicos, desde menos 30 a más 110. Más 110 en el caso de que sea un niño, sea una persona muy delgada, y menos 30 en caso de que el paciente sea obeso, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo mi eje eléctrico desde menos 30 hasta menos 90? Tengo una desviación izquierda del eje eléctrico, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está desviado, o sea, ya no está en el límite, sino se ha ido hacia el lado izquierdo. ¿Y qué pasa si yo tengo mi eje eléctrico desde más 110 hasta más 180? Tengo una desviación derecha del eje eléctrico. O sea, acá, desde menos 30 hasta menos 90 está desviado hacia la izquierda. Y desde más 110 hasta más 180 está desviado hacia la derecha. Ahora, como ven, también puede haber un eje eléctrico en este cuadrante que va contra la anatomía, ¿no? O sea, ya no está yendo hacia abajo, no está yendo hacia la izquierda ni hacia adelante, ¿no? Sino está yendo opuesto. Entonces, esta es una desviación extrema del eje eléctrico. Que cuando ustedes hagan su rotación, siempre fíjense en el electrocardiograma, van a encontrar casos en que el eje eléctrico esté acá, ¿no? Desviado, una desviación extrema del eje eléctrico. Ahora, chicos, en algunos casos también vamos a tener un eje eléctrico indeterminado. ¿En qué casos? Por ejemplo, en que todas las derivadas sean isoeléctricas. Se da. En algunos pacientes vemos que todas las derivadas son isoeléctricas. O sea, contamos los cuadraditos y todas nos dan 0. Entonces, en ese caso, el eje eléctrico es indeterminado. ¿Eh, chicos? Entonces, el eje eléctrico ya está claro, ¿no es cierto?
Hemos visto también en la anterior clase alteraciones o crecimientos de las aurículas, ¿no es cierto? Cuando está crecida la aurícula derecha, cuando está crecida la aurícula izquierda y cuando podemos ver también crecimiento de ambas aurículas. ¿Ya me recuerdan? ¿Cómo? En voltaje y duración. En bioauricular. Cuando es derecha, crecimiento de aurículas, ¿no es cierto? Crecimiento de la alteración de la onda P. Voltaje, tiene la derecha. Tiene aumenta el voltaje. Tiene pues aumenta la duración que tiene. Está hecho primero la primera comunicación. Entonces, la derecha, voltaje. Crece así. Es así. No, es que se ancha, creo. ¿Cómo ves? Sí, primero la disposición de la derecha. La parte derecha y de la izquierda. Ya, pues entonces, no tengo que contar esto mañana. Lo otro como izquierda en inspiración. O sea, mayor a 2,5 milímetros y mayor a 0,1 segundos. Creo que tienes razón. Ahí sería el otro relevante de izquierda. Acabas de QR y CR. Vamos a recordar un poquito el sistema de conducción. Cuando hemos hablado del sistema de conducción, del nodo sinusal, del impulso eléctrico, hemos hecho esta gráfica para que recuerden. Entonces hemos dicho que el marcapaso natural del corazón está acá, en el nodo sinusal, ¿cierto? Despolariza aurícula derecha, aurícula izquierda, viaja el impulso hasta el nodo auriculoventricular y de ahí se va al haz de His. En el haz de His se va a bifurcar en dos ramas, en la rama izquierda, que es esta, y en la rama derecha, que es esta. Ahora, la rama izquierda, chicos, después de un recorrido se vuelve a bifurcar en dos. Es la única que se va a bifurcar, no la derecha. Entonces, la rama izquierda se bifurca en una rama anterior y en una rama posterior. No así la derecha. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos, por ejemplo, un bloqueo a nivel de esta ramita, de la rama anterior? Se bloquea esta rama. O puede ser que se bloquee esta rama, la rama posterior. Entonces, ¿qué se va a producir? ¿Qué va a presentar en el electrocardiograma cuando hay un bloqueo de esta rama anterior? Va a haber un hemibloqueo anterior izquierdo. ¿Y qué va a pasar si se bloquea esta rama posterior? Vamos a tener un hemibloqueo posterior izquierdo. Cada uno de estos bloqueos tiene un patrón electrocardiográfico diferente, que lo vamos a ver a continuación. Ahora, ya decimos izquierdo para completar, porque solamente hay hemibloqueos izquierdos. Porque como ven, la rama derecha no se está bifurcando. Entonces, cuando hablamos de hemibloqueos, chicos, solamente
frente al hemibloqueo izquierdo. Uno de los criterios para que haya hemibloqueo anterior izquierdo es que el eje eléctrico esté desviado hacia el lado izquierdo, o sea, esté desde menos 30 hasta menos 90. Ya esta desviación del eje hacia el lado izquierdo es un criterio de hemibloqueo anterior izquierdo. Y si nuestro eje está desviado desde más 110 hasta más 180, es un criterio de hemibloqueo posterior izquierdo. Entonces, si tengo un hemibloqueo anterior izquierdo, o sea, esta ramita, la anterior se bloqueó, mi eje va a estar hacia el lado izquierdo, anterior. Y si tengo un bloqueo de esta rama posterior, mi eje eléctrico se va a ir hacia el lado derecho. Hoy es que hecho de los y este es anterior. No, pero sí les va a entrar, de hecho, les va a entrar 180 preguntas de bloqueos. ¿Por qué no estás entendiendo? Porque esto es lo normal. Se les puede poner en el examen también un ejemplo y que hay en el eje eléctrico. Recuerden, chicos, que ustedes no solamente están estudiando para un examen escrito, el verdadero examen lo damos frente al paciente. ¿Qué vas a hacer si no sabes si tiene un hemibloqueo anterior y te llega un paciente con ese electrocardiograma? Tienes que determinar para ver qué patología es la que tiene, ¿no es cierto? Porque no siempre vas a tener al especialista, de repente estás en tu serum, ¿qué vas a hacer? No vas a referir al pobre paciente. Ya, chicos, entonces vamos a tener dos patrones electrocardiográficos diferentes. En el hemibloqueo anterior izquierdo, que es este, en el hemibloqueo anterior izquierdo, primero hemos dicho que el eje eléctrico está desviado hacia el lado izquierdo, desde menos 30 hasta menos 90. Entonces, el eje está entre menos 30 y menos 90 grados, uno de los criterios. Segundo, en las derivadas D1 ABL vamos a tener este patrón, una onda Q pequeñita seguida de una onda R, o sea, un patrón así, QR, una Q minúscula, una Q pequeña seguida de una onda R mayúscula. Y en las derivadas que ven la cara inferior, D2, D3, ABF, vamos a tener este patrón, una onda R pequeña seguida de una onda S profunda, una onda R pequeña seguida de una onda S profunda. Estos son los tres criterios de hemibloqueo anterior izquierdo. Cuando ustedes vean que el eje eléctrico está desviado hacia el lado izquierdo, deben pensar por qué el eje eléctrico está desviado hacia el lado izquierdo. ¿Será un hemibloqueo anterior izquierdo? Entonces se fijan en las derivadas. En D1 y en ABL van a tener este patrón. Q pequeña seguida de una onda R grande. Y en las derivadas D2, D3 y ABF van a tener una R pequeña seguida de una onda S profunda. Si tiene estos tres patrones electrocardiográficos, estamos frente a un hemibloqueo anterior izquierdo. O sea, se bloqueó esta ramita de la rama izquierda. Ahora, ¿qué criterio vamos a tener ya también en un hemibloqueo posterior izquierdo? En el hemibloqueo posterior izquierdo, y hemos dicho que nuestro eje va a estar desviado hacia el lado derecho. Entonces, nuestro eje va a estar entre más 110 y 180. 180. Ahora, vamos a tener ya también lo contrario, chicos. En D1 y en ABL vamos a tener este patrón, RS. Lo contrario, opuesto. En D1 y en ABL vamos a tener este patrón, R minúscula seguida de una onda S profunda.
Y ya también este patrón de QR lo vamos a tener en D2, D3 y ABF. D2, D3 y ABF. Ya chicos, entonces es opuesto al hemibloqueo posterior izquierdo. El eje a la derecha, el patrón en D1 y en ABL va a ser R, S mayúscula, y en D2, D3 y en ABF vamos a tener este patrón Q minúscula seguida de una onda R mayúscula. Ahora, acá por ejemplo, entonces, fíjense, cuando hablamos de hemibloqueo solamente hay izquierdo, ¿cierto? Este es el haz de X, esta es la rama anterior y esta es la rama posterior. Entonces, la rama izquierda se puede bloquear acá, en la rama anterior o en la rama posterior, o se puede bloquear también antes de la bifurcación, se puede bloquear acá, ¿no es cierto? Entonces sería un bloqueo de rama izquierda. Pero si se bloquean sus ramitas después de la bifurcación, estamos frente a hemibloqueos. Este es el patrón electrocardiográfico que vamos a ver en el hemibloqueo anterior izquierdo. Fíjense, primero hallamos el eje eléctrico. Miren, D1 es positivo. ABF es este, porque este es D3, es negativo. Entonces ya con eso nos está indicando que nuestro eje eléctrico se está yendo al cuadrante superior izquierdo. Entonces ya mi eje está desviado hacia el lado izquierdo. ¿Cuál es el siguiente criterio electrocardiográfico? En D1 y en ABL, miren, D1 y ABL ven el ventrículo izquierdo, la cara lateral del ventrículo izquierdo. D1 y ABL es este patrón, miren, la Q no patológica o la Q minúscula seguida de una onda R alta. Y fíjense, en D2, en D3, ABF y en D2, acá está D2, D3 y ABF que ven la cara inferior. Fíjense el patrón, una R pequeña seguida de una onda S profunda. Entonces, hemos dicho que el primer paso para leer el electrocardiograma es determinar si está en ritmo sinusal, segundo la frecuencia, tercero el eje, ¿no? Entonces, si yo tengo un eje normal entre más 110 y menos 30 grados, diré el eje eléctrico está normal. Pero si mi eje eléctrico está desviado desde menos 30 hasta menos 90, yo ya diré tengo una desviación izquierda del eje eléctrico, ¿no? Entonces, si tiene una desviación izquierda del eje eléctrico, tengo que pensar, ¿y por qué estará desviado? ¿Tendrá un hemibloqueo anterior izquierdo? Entonces, ahí nos fijamos en los patrones, en el patrón electrocardiográfico, en D1 y en ABL. D1 y ABL. Si hay una QR, ¿no? Una Q minúscula seguida de una onda R mayúscula, y en D2, D3 y ABF, si hay una R pequeña seguida de una onda S profunda, ese es un patrón electrocardiográfico de un hemibloqueo anterior izquierdo. Igual acá, fíjense chicos, en D1 y en ABL, fíjense que tenemos esta Q no patológica o Q minúscula seguida de una onda R alta. Y en D2, fíjense, este es D2, D3 y ABF tenemos la onda R pequeña seguida de una onda S profunda. Estos son criterios de hemibloqueo anterior izquierdo. Fíjense en este electrocardiograma. A ver, acá vamos a ver. Vamos a hallar el eje eléctrico. ¿D1 es positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿ABF es positivo o negativo? Negativo. Entonces ya estoy viendo ahí que mi eje eléctrico me va a quedar en el cuadrante superior izquierdo, porque ABF es negativo. Luego vamos a buscar el más isoeléctrico. ¿Cuál les parece el más isoeléctrico? ABR, muy bien. Entonces, ¿dónde va a estar el eje eléctrico? En el que le corta perpendicularmente a ABR. Y esto es así, chicos, es en extremos, miren. A D1 le corta ABF.
A D2 le corta ABL y a D3 le corta ABR, así en extremos. D1 con ABF, D2 con ABL y D3 con ABR. Entonces, si yo tengo este ABR, que es el macizo eléctrico, ¿cuál le corta perpendicularmente a ABR? D3. ¿Y cuánto es D3 menos 60. en grados? Menos 60. No, menos 60. ¿Cuánto es D3? Menos 60. Menos 60 grados. Menos 60. ¿No? ¿Por qué? Porque estamos en este cuadrante. Estamos en el, para eso nos estamos fijando en qué cuadrante nos tiene que quedar. Entonces estamos acá. Acá debe ser nuestro eje, en este cuadrante, ¿no es cierto? Y D3 va acá. D3 es más 120 menos 60. Entonces mi eje eléctrico está en menos 60. Entonces yo ya estoy viendo que el eje eléctrico está desviado hacia el lado izquierdo. Entonces pensaré, ¿y por qué está desviado? De repente tiene un bloqueo anterior izquierdo. Entonces, ¿qué derivadas me debo fijar? Me debo fijar D1 y ABL. Fíjense, hay una Q pequeñita seguida de una onda R alta. Y en D2, D3 y ABF, la R es pequeña seguida de una onda S profunda. Entonces, acá cumple con los criterios de hemibloqueo anterior izquierdo. Ahora, en el hemibloqueo posterior izquierdo ya también hemos dicho que se ha bloqueado la rama posterior. Entonces, en el hemibloqueo posterior izquierdo, lo primero que vamos a fijarnos es, al hallar el eje eléctrico, vamos a hallar que está desviado hacia el lado derecho. Entonces, va a estar desde más 110 hasta más 180, desviado hacia el lado derecho. Si yo tengo ese eje eléctrico desviado hacia el lado derecho, voy a buscar el patrón electrocardiográfico del hemibloqueo posterior izquierdo. ¿Y qué es ya también lo contrario, chicos? En D1, fíjense, en D1 en ABL vamos a encontrar lo contrario a lo que encontrábamos en el hemibloqueo anterior izquierdo, o sea, una R pequeña seguida de una onda S profunda, en D1 en ABL. Y ya también en D2, D3 y ABF vamos a tener una Q no patológica seguida de una onda R alta. O sea, el criterio es opuesto en las diferentes caras. Entonces, nos fijamos acá. Miren, chicos, si queremos hallar el eje eléctrico, fíjense, D1 es negativo. Entonces está yendo hacia el lado derecho mi eje eléctrico. Y ABF es positivo, o sea, hacia abajo. Entonces, el eje eléctrico va a estar en este cuadrante, en el inferior derecho. Entonces, ya estoy viendo que mi eje eléctrico está desviado hacia el lado derecho. Ahora, fíjense el patrón electrocardiográfico. En D1 y en ABL tenemos esta R pequeña seguida de una onda S profunda. Y en D2, D3 y en ABF tenemos la Q no patológica seguida de una onda R alta. Diferente es el patrón electrocardiográfico. Ahora, también puede darse dos bloqueos, ¿no? Por ejemplo, acá se puede dar también un patrón electrocardiográfico de esta manera. Puede estar bloqueada la rama anterior y además bloqueada la rama derecha. Entonces, ¿qué va a pasar con este doble bloqueo que se llama bloqueo bifasicular? ¿Por qué bifasicular? Porque está bloqueada tanto la rama derecha como la rama anterior de la rama izquierda. Entonces, es un bloqueo de dos fascículos, ¿no? Ahí es un bloqueo bifasicular. Entonces, vamos a tener tanto criterios de hemibloqueo anterior izquierdo, pero la diferencia es que el eje eléctrico va a estar hacia el lado derecho. O sea, va a haber una combinación de criterios electrocardiográficos, tanto de bloqueo de rama derecha como hemibloqueo anterior izquierdo.
izquierda. Un criterio de bloqueo de rama derecha es la RR' en B1, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense acá, chicos, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a ver un patrón electrocardiográfico que acá no se ve. Entonces, el patrón electrocardiográfico del bloqueo bifascicular es que en el hemibloqueo anterior izquierdo vamos a tener, ¿no?, un eje desviado, un patrón de bloqueo de rama derecha con el eje desviado hacia la izquierda del hemibloqueo anterior izquierdo. Ahorita vamos a ver más ejemplos. La B1 y la A. Ahora acá, chicos, miren. Abraham, anda a tu sitio, Abraham. Ya, entonces, el bloqueo también se puede dar a nivel de la rama derecha. Vamos a tener un bloqueo de rama derecha. O también se puede dar a nivel de la rama izquierda antes de la bifurcación en las dos ramas. Y vamos a tener un bloqueo de rama izquierda. ¿No? Entonces, vamos a tener dos tipos: el bloqueo de rama derecha, cuando está bloqueada la rama derecha, y el de bloqueo de rama izquierda, que van a ser diferentes. Miren, en el bloqueo de rama derecha, chicos, siempre fíjense en la derivada B1 y B2. Siempre en B1. ¿Y por qué se van a acordar? Porque recuerden que los electrodos, ¿dónde colocamos B1? Colocamos en el lado derecho, en el cuarto espacio, no intercostal parasternal derecho. Entonces, si ustedes ven en la derivada B1, este patrón electrocardiográfico, una R seguida de una onda T negativa, esto es una R', ¿no? Como las orejitas de conejo, no se olviden. Si ven este patrón en la derivada B1, estamos frente a un bloqueo de rama derecha. El bloqueo de rama derecha puede ser completo o puede ser incompleto. ¿Qué va a determinar que sea completo? El ancho del QRS. Si este QRS es mayor a 0.12 segundos, es decir, recuerden que cada cuadradito pequeño mide 0.04, es decir, si es más de 3 cuadraditos, estamos frente a un bloqueo completo de rama derecha del haz de His. Pero si yo tengo esta imagen, R' seguida de una onda T negativa en B1, B2, y este QRS es menor a 0.12 segundos, vamos a estar frente a un bloqueo incompleto de rama derecha del haz de His. ¿Ya, chicos? Entonces, para que ustedes distingan el bloqueo de rama derecha en B1, B2, R'. Si el QRS mide más de 3 cuadraditos, bloqueo completo de rama derecha. Y si el QRS mide menos de 3 cuadraditos, bloqueo incompleto de rama derecha. Ahora, ¿qué pasa si se bloquea la rama izquierda? Antes de la bifurcación, vamos a tener el bloqueo de rama izquierda. ¿Qué patrón electrocardiográfico? Ya también acuérdense, en las derivadas horizontales, B1 es en el lado derecho, pero B5, B6 ya está en el lado izquierdo. Entonces, el patrón electrocardiográfico en bloqueo de rama izquierda lo van a buscar en B5, B6.
Recuerden que la onda R va progresando, ¿no? En B1 es pequeña, en B2, B3, B4, B5 va haciéndose más alta la onda R. Entonces, en B5, B6, en el bloqueo de rama izquierda, vamos a tener, ya no vamos a tener las orejitas de conejo, porque en B1 la R es pequeña, en cambio en B5, B6 ya es pues más alta. Entonces vamos a tener como una M, ¿no? Así. Pero hay una R' o una R empastada, ensanchada. Entonces, si vemos este patrón en B5, B6, es un bloqueo de rama izquierda. El bloqueo de rama izquierda generalmente es completo, ¿no? ¿Por qué? Porque acá ya está ensanchado el QRS. ¿Ya, chicos? Entonces, es importante determinar, ¿por qué? Porque el bloqueo de rama derecha puede ser o no patológico. O sea, si les hago un electro a todos ustedes, algunos pueden tener bloqueo de rama derecha y no tienen ninguna patología, ¿no? Pero también se puede presentar, por ejemplo, en casos de cardiopatías congénitas, como la comunicación interauricular, interventricular, o como en casos de pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas, tromboembolismo pulmonar, etc. En cambio, el bloqueo de rama izquierda siempre es patológico. O sea, cuando vemos este patrón, no puede ser un paciente que no tenga una patología. Puede ser un paciente que tenga una hipertensión arterial de larga data, puede ser un paciente que tenga una estenosis de la válvula aórtica, o puede ser un paciente que tenga una cardiopatía isquémica, ¿ya? Pero el bloqueo de rama izquierda siempre es patológico. Entonces, fíjense acá este patrón, chicos, en bloqueo de rama derecha. No se olviden la R' en B1, B2. ¿Cuándo es completo? Cuando el QRS es mayor a 0.12. ¿Cuándo es incompleto? Cuando es menor de 0.12. En B1, B2. Entonces, fíjense, chicos, cómo es el electrocardiograma en el bloqueo de rama derecha. Fíjense, la R' en B1, B2. Miren acá abajo. Las orejitas de conejo en B1, B2. ¿Qué otro criterio podemos ver? Podemos ver la onda S empastada en B1, ABL, B5 y B6. Pero la imagen que ustedes deben aprender en el bloqueo de rama derecha es las orejitas de conejo que ven acá, en B1 y en B2. No, mira, puede ser una minúscula con una mayúscula. Miren acá. Miren acá, ¿no? Si hay una R pequeña seguida de una onda R'. Puedes ver incluso del mismo tamaño la onda R y R'. Entonces, fíjense, esta es la imagen que van a ver, las orejitas de conejo en B1, y si el QRS mide más de 0.12 segundos, bloqueo completo de rama derecha. Si mide menos de 0.12 segundos, bloqueo incompleto de rama derecha. Ahora, este es el patrón del bloqueo de rama izquierda. Fíjense, chicos. Fíjense, en B5, B6 vamos a ver esta onda R ensanchada, ¿no? Es como una imagen de una M ya también, ¿no? O una onda R empastada, ¿no? En B5, B6, como seguida de una onda T negativa. Entonces, ¿qué está pasando aquí en el bloqueo de rama izquierda? Que la rama se ha bloqueado antes de la bifurcación, antes. Porque si es ya en las bifurcaciones, es hemibloqueo anterior izquierdo y hemibloqueo posterior izquierdo. Entonces, fíjense este patrón, chicos. Miren en B5, B6, como en la onda R. Es como una M, ¿no? Es como una R empastada, la imagen de una M en B5, B6. Igualmente acá. Fíjense la R empastada en B5, B6. Esta es la imagen de un bloqueo de rama izquierda, ¿no? Que como les vuelvo a decir, siempre es patológico, o es hipertenso, o estenosis aórtica, o cardiopatía isquémica. Acá se ve mucho mejor, miren la onda R en B5, B6.
Y ya hemos visto el criterio electrocardiográfico del hemibloqueo anterior izquierdo y del hemibloqueo posterior izquierdo. Ahora, ¿qué imagen vamos a ver en el bloqueo bifascicular? O sea, en el bloqueo de rama derecha más el hemibloqueo anterior izquierdo. Vamos a tener esta imagen, la R' en B1, pero el eje eléctrico va a estar desviado hacia el lado izquierdo. Entonces, esta R' es del bloqueo de rama derecha y el eje desviado hacia la izquierda del hemibloqueo anterior izquierdo. Entonces, en ese caso, es un bloqueo bifascicular. Se ha bloqueado tanto la rama derecha como la rama anterior de la rama izquierda. Entonces, chicos, cuando leemos el electrocardiograma, primero vamos a ver en qué ritmo está, con qué frecuencia el eje eléctrico. Si el eje eléctrico está alterado, pues buscamos patrones del bloqueo anterior o el bloqueo posterior. Luego vemos el QRS, si hay un QRS ensanchado en B1, B2 como orejas de conejo, bloqueo de rama derecha. Si vemos esto en B5, B6, bloqueo de rama izquierda. Hasta ahora estamos ahí. No hay el anterior de la izquierda. Claro, ese es el bloqueo que Con la posterior, con la posterior. Con la posterior no, porque el eje se basa en la derecha. Doctor, ¿puede hablar del anterior y de la posterior? No, antes de la explicación. No, porque ¿qué criterio electrocardiográfico vería que es totalmente opuesto? ¿No sería el cono de lado? ¿Perdón? ¿No sería el cono de lado, o sea, la V? Así. Cono de Una lado. R minúscula y S mayúscula. No, pues los criterios son opuestos en el anterior izquierdo y en el posterior izquierdo. Ahora, hemos visto también cómo analizar la onda P, ¿no es cierto? Si está crecido en lo que es amplitud o lo que está o en duración, ¿no? Crecimiento de aurícula derecha y crecimiento de aurícula izquierda. Ahora vamos a ver las alteraciones electrocardiográficas cuando crecen los ventrículos. Como hemos dicho, chicos, que normalmente van a progresar las ondas en el plano horizontal. Normalmente en B1 la onda R es pequeña, en B2 va haciéndose más grande, ¿no? Va creciendo en B3, en B4, en B5 y en B6 ya es más alta. En cambio la onda S ya también en B1 es profunda, se va haciendo cada vez menos profunda en B2, en B3, B4, B5, hasta que en B5, B6 a veces ya ni se ve la onda S, porque tiene que ir decreciendo. Eso es lo normal en la progresión de la onda R y la onda S en el plano horizontal. Entonces, ¿qué va a pasar si yo tengo, por ejemplo, una hipertrofia del ventrículo derecho? O sea, ¿qué quiere decir? Que el músculo del ventrículo derecho está engrosado. ¿Qué va a pasar? Si está engrosado, primero el eje eléctrico lo va a desviar hacia el lado derecho, ¿no es cierto? Porque las paredes están engrosadas. En cambio, si está engrosado o está hipertrofiado el ventrículo izquierdo, el eje eléctrico se va a ir más hacia el lado izquierdo. Ese es uno de los criterios electrocardiográficos. Vamos a ver seguidamente cuáles son los criterios de hipertrofia de ventrículo derecho. Miren acá, chicos, en la derivada ABR, ¿no? Y en la D3, que son las que ven el lado derecho, vamos a tener ondas R altas, más de 11 cuadraditos. Ahora, fíjense acá, miren el B1. En B1, la onda R, ¿cómo debe ser? Debe ser pequeña y la onda S profunda. Pero miren acá, en la derivada B1, miren esta onda R, alta. Igualmente, miren acá, en B2, ondas R altas. Entonces,
Si la onda R es mayor que la S en B1 o en B2, es un criterio de hipertrofia de ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque la onda R normalmente es pequeñita y la onda S es profunda, pero fíjense acá en B1, la onda R es alta, más alta que la S. Entonces, ese es un criterio de hipertrofia de ventrículo derecho. Otro criterio de hipertrofia de ventrículo derecho, por ejemplo, es que haya un crecimiento de aurícula derecha. Si hay un crecimiento de aurícula derecha, es un criterio de hipertrofia de ventrículo derecho, que el eje esté desviado hacia el lado derecho, etc., ¿no? Entonces, para hacer un diagnóstico de hipertrofia de ventrículo derecho, tenemos los criterios de Horan y Flowers, ¿no? Que cuanto más criterios tengamos, estamos más certeros de que hay una hipertrofia de ventrículo derecho. Entonces, si quieren, le pueden sacar una fotito de esta diapositiva, ¿no? Pero no es necesario que lo sepan así por puntajes, chicos. Es solamente para que nos guiemos, ¿no? En qué criterios de hipertrofia de ventrículo derecho. Lo más importante, que el eje eléctrico esté desviado hacia el lado derecho, que haya crecimiento de aurícula derecha, que haya una onda R alta en ABR y en D3, ¿no? Y sobre todo que la onda R sea mayor que la S en B1 y en B2. Con esos criterios ustedes fácilmente llegan a sospechar de hipertrofia de ventrículo derecho. ¿Por qué digo sospechar? Porque finalmente el electrocardiograma es solo un método auxiliar que no nos va a dar un diagnóstico, ¿no? Sino tenemos que corroborar con la clínica del paciente. Entonces muchas veces nos llega el electrocardiograma y no sabemos de qué paciente se trata. Entonces ahí podemos decir, bueno, esto es sugestivo de una hipertrofia de ventrículo derecho. ¿Cuándo estaré yo segura? Cuando le entreviste al paciente, al dueño del electrocardiograma, y vea si tiene una cardiopatía congénita, o si tiene una enfermedad pulmonar, o si ha tenido un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Entonces ahí le puedo decir yo eso. ¿Y con qué certificamos y vemos el tamaño del ventrículo derecho? Mediante una ecocardiografía. La ecocardiografía nos va a dar, vamos a ver el ecocardio no solamente el tamaño, sino el grosor, y vamos a ver si hay alteraciones en válvulas y todo lo demás, ¿no? Entonces estos son los criterios de hipertrofia de ventrículo derecho. Las causas, el cor pulmonar, no secundario a una enfermedad pulmonar obstructiva, una sobrecarga ventricular derecha por hipertensión pulmonar, ¿no? En el tromboembolismo pulmonar también vamos a ver hipertrofia de ventrículo derecho, y en las cardiopatías congénitas, ¿no? La comunicación interauricular, la tetralogía de Fallot, la estenosis pulmonar. Ahora, ¿qué criterios vamos a tener ya también si nuestro ventrículo izquierdo está hipertrofiado? Primero, que el eje eléctrico se va a desviar hacia el lado izquierdo, porque va a aumentar la masa del ventrículo izquierdo, entonces va a hacer que el eje se vaya más hacia la izquierda. Otros criterios, por ejemplo, que en las derivadas que ven el lado izquierdo, que son D1 y ABL, ¿no? Este es D1, fíjense, y este es ABL, ¿no? Se tenga una onda R alta, más de 11 cuadraditos, más de 11 milímetros de altura. Fíjense acá en D1 y en ABL la onda R es alta. Otro criterio, porque uno bien usado, bien conocido, es el índice de Sokolov. ¿Cómo hallamos el índice de Sokolov? Sumando la onda R alta en B6 más la onda S profunda en B1. Si sumamos la onda R en B6 más la onda S en B1 y es más de 35 milímetros, o sea, más de 35 cuadraditos, estamos frente a un Sokolov positivo, que es un criterio de hipertrofia de ventrículo izquierdo. Acá, por ejemplo, chicos, miren, si tenemos este B1 y acá tenemos B6, entonces sumamos los cuadraditos, sumamos cuánto mide B6. Según esta imagen mide 17 milímetros, o sea, 17 cuadraditos, y sumamos con la S en B1. En B1 dice 20 milímetros, o sea, 20 cuadraditos. Entonces, si es más de 35 milímetros, estamos frente a un índice de Sokolov positivo. Entonces, acá tenemos 37, más de 35, es un índice de Sokolov positivo, un criterio de hipertrofia de ventrículo izquierdo. Otro criterio, el índice de Lewis. ¿Cómo hallamos el índice de Lewis? Sumamos ya también la onda R en D1 más la onda S en D3. Miren acá, la onda en D1, ¿cuánto mide la R? 16 más
la S en D3, que es 8. ¿Cuánto sería? 24, ¿no es cierto? A eso le restamos la suma de la S en D1 más la R en D3, que es 5. Entonces, 24 menos 5, 19. El índice de Lewis, si esa suma de la R en D1 más la S, le restamos la R en D3 más la S en D1 es mayor a 17 milímetros, es otro criterio de hipertrofia del ventrículo izquierdo, más de 17. En este caso, hemos visto que está en 19, ¿no? Ahora, para tener más datos, ¿no? que nos hagan estar más seguros que estamos frente a una hipertrofia del ventrículo izquierdo, también vamos a tener los criterios de Romil, ¿no? que nos va a dar puntos para saber si estamos frente a una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, en estos, los más importantes, chicos, es el eje eléctrico, ¿no? El índice de Sokolov es muy importante, ¿no? Otro, por ejemplo, el índice de Lewis, y otro criterio es el tiempo de deflexión intrínsecoide. ¿A qué se refiere el tiempo de deflexión intrínsecoide? Es el tiempo que transcurre entre la despolarización endocárdica hacia la despolarización epicárdica. ¿Cómo lo vemos en el electrocardiograma? Lo vamos a ver en el QRS. Ya sabemos que el QRS nos está graficando la despolarización ventricular. Entonces, ¿qué es el tiempo de deflexión intrínsecoide? Digamos acá, ¿no? Es este tiempo. Con la onda R hacemos, lo partimos entonces desde el punto más alto, el tiempo que transcurre desde este punto más alto hasta el final. ¿No? Este es el tiempo de deflexión intrínsecoide. Entonces, si mide más de 0.04 segundos, también es un tiempo que está aumentado, ¿no? Que es un criterio de hipertrofia, tanto de ventrículo derecho como de ventrículo izquierdo, pero en ventrículo derecho va a ser en las derivadas que ven el lado derecho, o sea, B1, B2, y en el lado izquierdo las que ven el ventrículo izquierdo, ¿no? Que puede ser B5, B6, D1 a BL. Ese es el tiempo de deflexión intrínsecoide, que es uno de los criterios. Pero como les vuelvo a repetir, para que ustedes diagnostiquen una hipertrofia del ventrículo izquierdo, lo más importante, el eje desviado hacia el lado izquierdo, el índice de Sokolov, ¿no? que sea positivo, y el índice de Lewis. Con esos tres ya podemos decir que estamos frente a una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Ahora, el hecho de que haya también un crecimiento de aurícula izquierda también es un criterio para diagnosticar hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿En qué casos se hipertrofia el ventrículo izquierdo? Muy frecuente en la hipertensión arterial. No, como sabemos, la hipertensión arterial es una enfermedad que afecta a las arterias periféricas, pero el corazón es un músculo. ¿Qué pasa si ustedes hacen, por ejemplo, pesas? El brazo se va a hipertrofiar, el músculo. Igual el corazón, si trabaja con mucha presión por muchos años, se va a hipertrofiar. Entonces, en la hipertensión hay hipertrofia del ventrículo izquierdo si es que ya está haciendo la complicación de cardiopatía hipertensiva, ¿no? Si hay daño en la válvula, puede ser aórtica, tanto estenosis como insuficiencia, también hay hipertrofia. En la miocardiopatía hipertrófica, en la dilatada, en las cardiopatías congénitas como coartación de aorta, comunicación interventricular o ductus arterioso permeable. En algunos casos, chicos, vamos a tener hipertrofia de ambos ventrículos, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Entonces vamos a encontrar una combinación tanto de criterios de crecimiento de hipertrofia del ventrículo derecho como de izquierdo. En este caso el eje eléctrico puede estar normal, porque como el ventrículo izquierdo está engrosado y también el derecho, el eje eléctrico puede mantenerse normal, o sea, entre menos 30 y más 110. El resto de los criterios sí van a estar presentes, tanto del derecho como del izquierdo. Entonces, fíjense acá, por ejemplo, si nosotros hallamos un índice de Sokolov, va a ser positivo. O sea, si sumamos la onda R en B6 más la onda S en B1, ¿no? Va a ser más de 35 milímetros. Pero también fíjense que la onda R es más que la S, pero es alta en B1, ¿no? No debería
ser así, normalmente. ¿En qué casos hay hipertrofia de ambos ventrículos? En las miocardiopatías con una afección difusa del corazón, o sea, una cardiopatía hipertrófica, en cardiopatías que sobrecargan el ventrículo izquierdo y que generan hipertensión sobrecargando el ventrículo derecho, y en la comunicación interventricular. Entonces, chicos, hasta acá todo lo que es patrones de crecimiento de ventrículos. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, en el caso de ¿Quieres ir al baño? ¿Conmigo? Sí, quiero al baño. Por eso te digo. Sí, pero yo sí. A ver, chicos, en semestres pasados, ¿no?, enseñábamos lo que es las alteraciones electrocardiográficas en la cardiopatía isquémica. Sin embargo, ahora hemos visto por conveniente ya ver esas alteraciones cuando tratemos el tema, ¿no? Cuando ya veamos lo que es la aterosclerosis, o lo que es el síndrome coronario, tanto agudo como crónico, y que veamos la fisiopatología, la sintomatología y todo eso, ahí vamos a ver los criterios electrocardiográficos tanto de la cardiopatía isquémica aguda como de la crónica. Porque si ahorita yo les hablo de los cambios electrocardiográficos sin haber visto qué es la patología y por qué se está produciendo, un poco que se quedan al aire sin saber eso, ¿no? Entonces ya cuando veamos todo lo que es cardiopatía, aterosclerosis y cardiopatía isquémica, vamos a ver los cambios electrocardiográficos en la isquemia. ¿Y por qué es importante? Porque el electrocardiograma tiene valor mucho más importante en la cardiopatía isquémica, sobre todo en el SICA, en el síndrome isquémico coronario agudo, con un ST elevado. El electrocardiograma es el examen que nos va a dar el diagnóstico. Entonces, eso ya lo vamos a ver en la parte de cardiopatía isquémica. En el electrocardiograma solo vamos a ver hasta acá, chicos. Si tienen alguna pregunta. Si todo el resto está normal, no es patología. Solo un intelecto para, por ejemplo, ver si hay una hipertrofia. No, porque el eje no está desvelado. O sea, no puede determinar. No puede determinar ni siquiera si hay un bloqueo al lado izquierdo. No, el eje eléctrico esté desviado desde menos 90 hasta más menos 180, es una desviación.